que se convertiría en signo urbano, aparecería un libro denominado El secreto de la Diana Cazadora. Su autora, Elvia Martínez Verdalles, desvelaría que ella fue la modelo para esculpir este impresionante monumento dedicado a la flechadora de las estrellas del norte. Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy la epopeya del nacimiento de este formidable signo urbano por excelencia que ha permanecido a lo largo de los años en el escenario del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Y el honor de presentarles el día de hoy la belleza que adornó y que sigue adornando la Avenida Reforma, la Diana Cazadora, la modelo, doña Elvia Martínez Verdalles, viuda de Díaz Serrano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Doña Elvia, cuénteme un poquito cómo fue esa sensación de haber sido escogida como una de las mujeres más guapas, pero como modelo para esta escultura de la Diana Cazadora. Yo era secretaria del director de Pemex y el arquitecto Mendiola, que hizo la fuente, trabajaba en Pemex y me conocía mucho. Era muy amigo de Olaguibel, el escultor. Y un día había en la oficina una habitación donde a las 11 de la mañana salíamos a tomar un café ahí, a un cuarto. Un cafecito, sí, un cuarto. Y yo entré y vi a dos señores sentados en un escritorio, pero me tomé el café, me fumé un cigarro y les dije, ya me voy porque tengo mucho trabajo. Y al salir, uno de ellos me dijo, señorita, queremos hablar con usted. Yo pensé, cita con el director. Claro. Dije, no tengo mucho que hacer. No, un momentito, siéntese usted. Me senté y entonces el señor Olaguibel, escultor de la Diana Cazadora, me dijo, el presidente de la República nos encargó un monumento en la Reforma como está frente al bosque de Chapultepec, hemos pensado poner una Diana Cazadora y queremos que usted sea la modelo. No, le dije, yo no soy modelo, yo soy secretaria del director, porque yo pensé que voy a ser modelo, ¿no? Les dije que no. Y me anduvieron siguiendo 3 días. Me los encontraba en todas partes, hasta que me invitaron un día a tomar un helado a un restaurante que había a la vuelta de Petróleos. Entonces fui yo al helado. ¿Cómo estaría de joven que me invitaban helado? Sí, chiquita. Y llegué. Y entonces ya me estuvieron explicando cómo iba a ser, me hicieron un dibujo, me dijeron, no queremos una modelo profesional, queremos una muchacha fresca como usted. Nacida en la Ciudad de México, concretamente en Donceles 60, Elvia Martínez Verdalles provenía de una familia de alcurnia de Guanajuato. Su abuela tenía en Silao 2 propiedades importantes, 2 haciendas, que sin embargo al paso del tiempo le serían arrebatadas en el escenario del reparto de tierras. Pero bueno, ella había sido abandonada por el padre. Era muy chica cuando finalmente el padre decidió buscar otra vida y entonces ella a los 16 años estudiaba y trabajaba. En las mañanas iba a un colegio llamado Miguel Herrero de Tejada, donde aprendía básicamente lo que era la contabilidad privada y lo que eran las labores de secretaria.
En las tardes trabajaba como secretaria particular del director general de Petróleos Mexicanos. Y bueno, en ese escenario, bueno, llegaría la cita con el destino. Y bueno, pues resulta que el arquitecto Mendiola había sido comisionado por el regente entonces de la ciudad, el jefe del departamento del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez, para realizar una fuente en algún lugar de la Ciudad de México que tuviera bastante realce. Se había pensado que se instalaría concretamente en la entrada del bosque de Chapultepec, es decir, en la confluencia de las calles de Lieja, de Ródano y, bueno, pues donde están justamente los leones que en alguna forma vigilan el acceso hacia el bosque. En este marco, el presidente Manuel Ávila Camacho había decidido que no fuera una cuestión de carácter histórico, que era el signo distintivo del Paseo de la Reforma. Entonces se pensó que podría ser una figura emblemática, concretamente la Diana Cazadora, pues la diosa de la caza de los romanos. Solo que en lugar de apuntar hacia los animales, la flecha, el arco, apuntaría hacia el cielo, la flechadora de las estrellas del norte. Contando que la vanidad tiene mucho que ver. Claro. Ya me puse yo a pensar, ¿no? Se lo comenté a mi mamá y me dijo, ni te metas en eso. Te vas a desprestigiar y no se te va a parecer nadie. Pero yo ya traía en la cabeza el asunto y me citaron un día en el taller. Y ahí voy al taller con un traje de baño. Llegué al taller y me dijeron, baje usted y desvístase. Sudaba de aquí a los pies. Pero yo dije, me pongo mi traje de baño. Yo usaba trajes de 2 piezas. No eran bikinis, pero eran de 2 piezas. Y traía yo mi traje de baño y me lo puse. Me dieron una sábana y subí y quítese la sábana, me la quité y me vieron y se rieron. ¿Cómo con traje de baño? Dijo. Si nosotros tenemos que ver la musculatura de una Diana Cazadora de la Estrella del Norte. Y pues ya ahí pasó todo, me quité todo y salió la Diana Cazadora. Y a los 10 años, que seguía yo de secretaria de directores de Pemex, me llamó un subdirector, me dijo, siéntese, doña Elvia, vamos a platicar. Y dice, ingeniero, ¿usted es la modelo de la Diana? No, le dije, eso dicen, pero yo no soy la modelo. Estoy hablando en serio. Hizo así. Se me van a correr. Y me dijo, vamos a hacer una fuente en honor a la expropiación petrolera. Y en la fuente hay un personaje que es la patria recogiendo el petróleo y devolviéndolo al pueblo. Y queremos que usted sea la modelo. No, le dije, ingeniero, si ya pasaron 10 años, ya ni sirvo. Hable con el escultor. Y hablé con el escultor. Le dije, oiga, me acaban de ofrecer esto. Ay, qué bueno, dijo, perfecto. Y ya. Alimentado el interés por la vanidad, la escultura rivalizaría con una que se ubica en los jardines del Palacio de Versalles, dedicada a Diana de Poitiers, quien fuera la favorita de la corte en el reinado de Francia de Francisco I y fuera amante de su hijo Enrique II. Bueno, finalmente la muchacha accedería pues a posar, aunque con algunas reticencias. Pero en ese horizonte, bueno, pues ella había platicado largamente del proyecto
secreto, se iban a un café que estaba en la calle de 5 de Mayo, denominado Piquío. Ahí se hacían los primeros bocetos, ahí se planteaba el escenario y bueno, finalmente llegaría el momento de la verdad, el momento en que ella llega al taller de Olaguibel, allá en la calle de Obrero Mundial, para posar por primera vez. Y después, bueno, pues la muchacha de 16 años le cuenta a su madre lo que había hecho y ella le dice, es tu decisión. Si tú quieres, bueno, continuar con el trabajo, bueno, puedes hacerlo, pero piénsalo bien. Y ella entonces pondría una condición, no cobraría un centavo por posar, pero que el secreto se guarde. Se hicieron 32 bocetos, de los cuales 30 le correspondieron a ella. Se tomaron cerca de 450 fotografías, más de 2 centenares se las entregaron a ella, que se plasmarían justamente en el libro de 1992. ¿Y qué dijo el ingeniero Jorge Díaz Serrano cuando supo que usted era la modelo? Yo le dije, yo fui la modelo de Diana Cazadora. Me dijo, sí, ya lo sé, ya me lo han dicho. Y qué bárbara eres. Y adiós, me cortó. Y a los 3 días me llevó Gallo a mi casa con Pedro Vargas. No. Y se arrepintió. Pues muchas gracias, doña Elvia. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos en Leyenda Urbana. La fuente de la Diana Cazadora se entregaría a la ciudad el 10 de octubre del año de 1942. No hubo ceremonia oficial, tampoco estuvo Elvia Martínez Verdalles, la modelo, en virtud de que estaba convaleciendo de una apendicitis. Posteriormente, bueno, pues ella iría una noche con su madre para ver el monumento y dice que, de acuerdo con sus memorias, se quedó en shock. En ese momento, bueno, pues se abría al escenario de la Ciudad de México, al bellísimo Paseo de la Reforma, un monumento singularísimo que después causaría una tremenda polémica. Resulta que la Liga de la Decencia, la propia esposa del presidente de la República, doña Soledad Orozco de Ávila Camacho, habían puesto el grito en el cielo. La iglesia había puesto el Ave María Purísima y en todo ese marco, finalmente, el regente Javier Rojo Gómez decidiría que la escultura en la parte de abajo sería tapada. En consecuencia, se le ordenó a Olaguibel que le colocara un taparrabo. Desde luego un taparrabo de bronce, una escultura que tenía 2 toneladas de ese material. Olaguibel pensó que en cualquier momento podría cambiar la situación. En consecuencia, bueno, pues él le pondría solamente 3 puntos de soldadura al taparrabo para que algún día se pudiera quitar. Sin embargo, pasarían 25 años para que llegara el famoso día. La especulación hablaba de que la modelo para la escultura, conocida como coloquialmente como la Diana Cazadora, había sido Ana Luisa Pelufo, la estrella que en 1957 había estelarizado una película justamente con el nombre de la Diana Cazadora. Ahí aparecería ella justamente en ese papel de la modelo que inspiraría al escultor que fraguó esta escultura impresionante. Sin embargo, en 1942, cuando nace la escultura, en realidad Ana Luisa Pelufo habría tenido solo 11 años. Posteriormente se hablaba de otra mujer llamada María Asúnzolo, que era prima de Dolores del Río, una mujer de una belleza impresionante que había sido musa de una gran cantidad de pintores, por ejemplo Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, en fin, ella había posado alguna vez en una forma atrevida, con una blusa transparente, y bueno, se decía que ella podía haber sido, sin embargo, la realidad es que ella para ese entonces tenía ya 36 años. En realidad, Elvia Martínez Verdalles tenía 16 cuando posó para esta escultura. Un cuerpo precoz, evidentemente, un cuerpo muy desarrollado para la edad que tenía esta muchacha.
encuentro con Alfonso Fernández de Córdoba, quien es escritor de este libro titulado Diana Cazadora, diosa de la caza y de los bosques. La cuestión es que los 50 años de secreto de ella se cumplieron en 92 al editar su libro, un libro precioso en fotografías, contenido y presentación, una edición de lujo, ¿verdad? Muy difícil de superar. Esta es una cuestión muy modesta, pero también difícil de superar porque aquí está el contenido que no aparece en completo en el libro. Claro, Obviamente, porque aquí tuve yo más tiempo de poder hacer otras preguntas que no se plantearon en aquel entonces en el libro, porque el libro no fue entrevista, sino fue una exposición, una biografía. En una ocasión, al amanecer de la década de los 50, en puntos pasados de copas, el escultor Juan F. Olaguibel decidió por su cuenta quitarle los puntos de soldadura a la escultura. Y bueno, pues como pudo, se trepó al monumento, empezó su labor con un martillo que traía y naturalmente fue llevado de palomita a la delegación de policía por una serie de gendarmes que lo habían rodeado. Posteriormente se filmaría, muchos años después, una película con un guión del escritor Carlos Fuentes llamada Los Caifanes. Ahí estaba Julissa, ahí estaba Enrique Álvarez Félix, ahí estaba Ernesto Gómez Cruz, jovencísimo, ahí estaba Óscar Chávez. En la película, en el escenario de una serie de aventuras de jóvenes, vamos a decir, bastante alegres en las calles, y un niño fresa, como era, o como se decía en aquel entonces, y una niña que, bueno, pues pretendía ser liberal. Finalmente la pandilla llega a la escultura y bueno, pues con un conjunto de ropa que habían robado a lo largo de la incursión nocturna, le tapan las partes pubendas a la Diana Cazadora. Una escena que se quedó plasmada en esta película como una anécdota más en el escenario de la escultura. Pero bueno, también en ese marco hubo protestas de parte de la gente hasta que en 1967, concretamente el 30 de noviembre, a presión de intelectuales que hablaban de la inminencia de que México fuera sede de los Juegos Olímpicos, en cuyo marco se daría la Olimpiada Cultural, bueno, le habían pedido al regente Alfonso Corona del Rosal que, bueno, pues le quitaran ese taparrabo que no hablaba bien de la cultura de los mexicanos. La orden se dio exactamente el 30 de noviembre de 1967 y exactamente 6 días después se había cumplido el asunto, con un pequeño problema, que en el momento de dar un martillazo, Olaguibel había de alguna forma deteriorado la escultura. Se decidió entonces guardarla en un almacén y posteriormente, bueno, pues fundir otra con el mismo molde, que es la que está actualmente. ¿Qué pasó con la original? Bueno, el escultor Olaguibel se la regaló al regente Alfonso Corona del Rosal, que a su vez se la regaló a su pueblo natal. Así es que la Diana original está en Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Pero también podemos hablar de que finalmente, después de la presión, aparecería la estatua tal cual. En este momento estoy con la artista plástica Teresa Palacios, con un proyecto muy interesante basándose en la escultura y además de acuerdo con la amistad que llevas con doña Elvia, y un proyecto que ya ha ido a varias ciudades de México, ¿no? Sí, fíjate, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un proyecto que se realizó hace como 3 años. Estaban en busca, había unas personas que estaban en busca de hacer este proyecto, nunca lo lograron y los artistas plásticos me pidieron que si podría yo, como soy promotora, poder la Entonces, pues empecé a convocar. Somos ahorita 20. Pero la primera exposición que fue en la Cámara de Diputados, éramos 50. Y de aquí pues ya redujimos porque entró mucha gente sin curaduría. Y ya en la segunda, que fue en la representación de Quintana Roo, hubo selección.
Entonces fueron 20 artistas. Nos fue muy bien también en la representación de Quintana Roo porque estuvieron los secretarios de Cultura, los cuales también van a llevar la obra a Quintana Roo. En 1952, 10 años después, Elvia Martínez Verdalles posaría para una segunda escultura, en este caso dentro del marco de un monumento dedicado a la expropiación petrolera que se ubicaría, y ahí está todavía, en la confluencia de Paseo de la Reforma y el Periférico. En ese conjunto, realizado otra vez por el arquitecto Vicente Mendiola y por el escultor Juan F. Olaguibel, aparecería esta mujer desnuda nuevamente, pero ahora como la victoria, como, vamos, a final de cuentas, frente a las vicisitudes, el petróleo se había convertido en patrimonio nacional. La mujer representa pues el caudal, está levantando los brazos al cielo y a sus pies surge el chorro de agua que representaría en tal caso el flujo del petróleo. Se había consumado pues una nueva hazaña, en este caso Elvia Martínez Verdalles habría cobrado 600 pesos por su trabajo y finalmente, bueno, pues tampoco se dio a conocer el nombre, pero bueno, pasarían 40 años más para que ella diera a conocer uno y otros secretos. ¿En qué consistían estas obras? La técnica de cada uno, casi toda es óleo, hay acrílico, hay fotografía y escultura. Entonces cada pintor tenía que hacer a la Diana Cazadora con su técnica y como a ellos les inspirara, a cada artista. Entonces quedó una obra muy hermosa, con toda diferente, pero muy, muy, muy hermosa, y toda es figurativa. Hay un solo abstracto. Y lo que quiero es que siga caminando a otros estados donde esté la Diana Cazadora, llevar esta obra a ese lugar y que se siga promoviendo la obra, tanto Elvia, claro. También porque pues Elvia es muy importante porque fue nuestra inspiración. Claro. Entonces ella está conectada totalmente con esta exposición. Pues muchísimas gracias, Teresa, por estar con nosotros y también por ser parte de este homenaje que se sigue y espero que se siga haciendo a doña Elvia, ¿no? Claro que sí. Nosotros seguimos aquí en Leyenda Urbana. La regencia de Carlos Jan González se realizaría lo que se llama el circuito interior, actualmente circuito bicentenario. En ese escenario se rompió la posibilidad de la permanencia de la Diana en la glorieta original. La escultura fue guardada durante mucho tiempo, después sería restaurada en el terremoto de 1957, no exactamente la escultura como tal, pero sí la base, el conjunto. Finalmente la escultura permanecería en un parque conocido como Ródano, otros le nombran Goya y otros le nombran de la Comisión Federal de Electricidad. En 1987 se haría una campaña para que la escultura volviera al escenario del Paseo de la Reforma. Finalmente se decidiría que el conjunto ocupara el escenario que había tenido la fuente de Cutzamala, conocida como de las Regaderas, que bueno, pues era un homenaje al lugar donde se extrae gran parte del agua que alimenta a la Ciudad de México. La escultura está actualmente en la calle de Mississippi y el Paseo de la Reforma y ojalá que se mantenga ahí durante muchos años más. Ahora, aquí también hay, digamos que serían como preguntas biográficas, porque no solamente se habla de la Diana Cazadora, sino también se habla de la vida de doña Elvia, que tiene, bueno, unas, digamos, aventuras impresionantes. Lo capté y lo transcribí, pero capta uno valores, virtudes, principios que ella siempre manifestó desde muy joven, puesto que ahí está el ejemplo de dignidad y de pudor por el cual ella dice, no voy a cobrarles, ¿verdad? A cambio de que ustedes conserven este secreto, lo guarden junto conmigo. Y sí le cumplieron. El dechado de virtudes estaba dentro de ella y lo sigue conservando. Y eso me llamó mucho la atención. Por eso dije, es un personaje que vale la pena
seguirle todos sus pasos y hacer algo nuevo aparte de su libro, y fue cuando me di a la tarea. Es un gran esfuerzo editorial. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Y bueno, pues ya saben, es realmente un documento muy, muy íntimo de una conversación larga entre ustedes dos. Sí, hemos cultivado la amistad y me distingue con su confianza, su amistad y recibiéndome en esta su casa. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros seguimos en Leyenda Urbana. De acuerdo con lo que dice en su libro, Elvia Martínez Verdalles habría nacido en el año de 1926. Sin embargo, en los libros se anota como fecha de nacimiento 1921. En consecuencia, tendría 90 o 95 años en cualquiera de los casos. Lo importante es que, a pesar de las versiones que hablaban de que había muerto, ella está lista para contar la epopeya. Gracias por haber estado con nosotros en esta Leyenda Urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Canal 40, Proyecto 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.